Hola, ¿qué tal? Queridos amigos entusiastas del análisis de la conducta clínica, mi nombre es Michelle y el día de hoy los voy a estar acompañando a lo largo de una breve presentación sobre contextualismo funcional. El contextualismo funcional es la filosofía de la ciencia en la que se fundamenta la ciencia conductual contextual. El contextualismo funcional básicamente es una aproximación de la ciencia que se ocupa de analizar el comportamiento o los actos de los organismos en su contexto en el que ocurren y a partir de la función que cumplen dentro de dicho contexto, siendo estos los propósitos específicos del análisis experimental de la conducta, que se ocupa de analizar el comportamiento en ambientes controlados para desarrollar diversos principios de aprendizaje que puedan aplicarse con precisión, amplitud y profundidad, donde precisión se refiere a la menor cantidad de principios, símbolos o terminología posible, amplitud que pueda aplicarse en diversos escenarios, como por ejemplo el hogar, la escuela, el trabajo, y profundidad quiere decir que pueda aplicarse en diversos ámbitos de especialización, como por ejemplo el psicológico, sociológico o antropológico. De esta forma, estos principios se convierten en teorías, que es la aplicación de los mismos para entender diversos fenómenos como el involucramiento del cambio genético en el aprendizaje, el entendimiento del comportamiento verbal, ¿sí? El pensamiento, etcétera, en diversos escenarios, en diversos contextos. ¿Para qué sirven estas teorías? Pues para aplicarse en diversas situaciones, por ejemplo, comunitarias, sociológicas, clínicas, organizacionales, que adquieren la forma de diversos modelos aplicados. Específicamente, hablando del contexto clínico, tenemos diversos modelos clínicos conductual contextuales, como la terapia de aceptación y compromiso, la psicoterapia analítica funcional, la terapia de desactivación modal, la terapia conductual integrativa de pareja, entre otros. Bien, profundizando en el análisis del acto en contexto, lo primero que nos interesa identificar de los actos desde una aproximación contextualista funcional es su función, esto es, para qué sirve la conducta en un contexto en particular. Y prácticamente podríamos decir que las personas hacen cosas para aproximarse o evitar ciertos estímulos dentro de esos contextos. Ahora, cuando hablamos de el contexto en el cual ocurre el comportamiento, podemos hablar del contexto de los cinco sentidos, de los escenarios, la escuela, el parque, la reunión con la familia, etc. De esta forma podríamos decir que las personas hacen cosas para evitar acercarse a ciertas personas, aproximarse a su auto, a un perro, etc. Otro contexto que nos interesa es la experiencia interna de las personas. Por ejemplo, los seres humanos podemos hacer cosas para evitar sentirnos tristes, acercarnos a ciertas virtudes, como por ejemplo la justicia, etc. De esta forma, analizar un acto en contexto implicaría para nosotros múltiples posibilidades. Dentro de la terapia conductual contextual, elegimos analizar la forma en la que el comportamiento de los individuos funciona para evitar lo que no quiere pensar o sentir y cómo se comporta dentro del ambiente físico para lograr ese efecto. Lo mismo nos interesa identificar qué o quiénes son importantes para esta persona y la forma en la que se comporta dentro de su ambiente físico para acercarse a ello. En el entendido de que mientras actuamos a lo largo del día, lo hacemos a través de distintos contextos. Y cuando analizamos la conducta, la analizamos en un contexto específico y desde un continuo de la hora. Cada análisis se realiza en un momento específico y en un momento a momento.
a las 9 de la tarde yo estaba en un contexto, 9 de la noche estaba en un contexto específico, a las 9:05 el contexto ya ha cambiado y así cada que el individuo se comporta, ¿sí? Estamos hablando de un contexto diferente. Por lo tanto, el comportamiento nosotros lo analizamos en un momento concreto que va cambiando de segundo a segundo. Por otra parte, es importante señalar que si nuestro objetivo es analizar el acto en contexto, debemos de hacerlo desde una perspectiva aontológica, esto es, rechazando cualquier etiqueta predefinida sobre lo que es bueno, malo, correcto o incorrecto, porque lo que nos interesa es ver la forma en la que el comportamiento funciona para que la persona evite lo que no desea y se acerca a lo que sí desea. Esto se ve traducido en la intervención clínica en términos de lo que son la finalidad de las terapias conductual contextuales, que es ayudar a las personas a clarificar lo que le da sentido a su vida y ayudarlos a desarrollar comportamientos efectivos para acercarse a ello. Entonces, la ciencia conductual contextual implica analizar el acto en contexto desde una perspectiva monista, esto es, analizar el acto en su totalidad al ser humano en su totalidad, no dividiendo pensamiento de sensación, de acción motriz, etc. Desde esta perspectiva, nosotros observamos que cuando una persona se acerca a otra persona, lo hace en su totalidad. Tiene su mente, sus músculos, sus sensaciones, sus manos, sus pies, están todos coordinados en una acción que lo acerca al ser amado. Por otra parte, la perspectiva conductual contextual es pragmática. Su objetivo principal es analizar la conducta de una forma que le permita predecirla e influirla para poder manipularla de forma tal que se adecue más a lo que la persona desea para su vida. Para hacer esto utilizamos diversos principios que son amplios, precisos y profundos. La radicalidad dentro del asunto implica en que utilizamos estos principios derivados a partir del análisis experimental de la conducta para aplicarlos en múltiples y diversos niveles de estudio del comportamiento humano. Bien, queridos amigos, pues espero que esta breve introducción al contextualismo funcional haya aclarado muchas de las dudas que hemos estado recibiendo los que colaboramos en el Instituto de Ciencia Conductual Contextual y Terapias Integrativas y en la Association for Contextual Behavioral Science Mexico Chapter sobre lo que es el contextualismo funcional y lo que son las bases y principios de la ciencia conductual contextual. Obviamente es una presentación muy breve, los invitamos a capacitarse, tomar cursos, leer libros, estar al tanto de los artículos que constantemente estamos posteando tanto en nuestra página web como en nuestra página de Facebook para poder estar más al tanto. Muchísimas gracias por su interés en esta forma particular de hacer ciencia y de hacer psicoterapia. Hasta la próxima.